2026 y la labor del fisioterapeuta ya no es trabajar en camilla, ni tampoco es mandar ese PDF de ejercicios de manera aleatoria y estándar. Hemos preparado este vídeo para enseñarte la labor real de un fisioterapeuta para poder conseguir resultados, porque los pacientes de hoy no quieren un PDF. Lo que quieren es resultados, que haya progresiones, que haya claridad y que haya un acompañamiento durante todo el proceso. Porque tienes que tener en cuenta que el problema no es el ejercicio en sí, el problema es que no hay una progresión dependiendo de cómo el paciente vaya tolerando las cargas y cómo el dolor vaya aumentando o disminuyendo. Pero ¿dónde está el mayor problema que vemos? Que cuando nos vienen fisioterapeutas que quieren acudir a trabajar con nosotros no saben realmente cómo pautar ese ejercicio, no saben cómo evaluar y no saben cómo llevar ese tipo de progresión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para pautar ejercicios tenemos que evaluar desde qué punto partimos. Primero, debemos entrevistar a la persona para ver cómo aparece el dolor, cuándo aparece el dolor y en qué circunstancia aparece ese dolor. Una vez que conozcamos a la persona y hablemos con la persona, podemos pasar a esa evaluación de manera activa, donde le pediremos que haga cierto movimiento dependiendo del lugar donde tenga la dolencia, y a raíz de ahí veremos de manera activa qué es realmente lo que puede hacer. Una vez que reunimos toda esta información es cuando tenemos que ver hacia dónde queremos ir, ver realmente cuáles son las limitaciones o qué ha dejado de hacer esa persona y le gustaría volver a hacer por culpa del dolor. Y una vez que tenemos esto, desde dónde partimos y a dónde queremos ir, es donde empieza ese camino de recuperación. Y aquí te voy a dar la clave de cómo ir pautando de manera progresiva para que el paciente vaya progresando adecuadamente. Lo primero que te aconsejo es olvidarte de que pautamos ejercicio y empezar a pautar movimientos. Es decir, los ejercicios son las herramientas que utilizamos para pautar ese movimiento, pero lo que tenemos que tener claro es cuál es el movimiento que tiene limitaciones, cuál es el movimiento que tiene dolor y a raíz de ahí pautar eso. Es decir, nosotros no pautamos sentadillas, ni pautamos push-up, pull-up o como queréis llamarlo, pautamos flexión de hombro, flexión de cadera, extensión, abducción. Y a raíz de ahí ver qué ejercicios son los que reúnan ese movimiento e ir cambiando los ejercicios dependiendo de qué movimiento le molesta o no. Y te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. A nivel de tren superior podemos pensar, por ejemplo, un press militar, pero dependiendo de cómo hagamos ese press militar, aquí o aquí, nosotros como profesionales estaremos hablando de una flexión de hombro o de una aducción de hombro. Entendiendo esto, ya empezamos a pautar los ejercicios a través del movimiento. Podemos pensar en la hora de progresar, que es la manera de o subir de peso o subir de repeticiones, pero hay millones de maneras de progresar. Desde primera hora, establecer un patrón de seguridad al paciente. Tenemos que empezar por movimientos que detecte como seguro y poco a poco quitando esa seguridad. Podemos empezar pues con movimientos con mayores apoyos, movimientos por ejemplo bipodal antes que un movimiento unipodal, y conforme vaya la persona progresando ir quitándole estabilidad a la persona. Podemos ir jugando con las inclinaciones, dependiendo de qué inclinación le demos aplicaremos más o menos fuerza. Podemos ir aumentando el ROM o el rango de movimiento, podemos ir también reduciendo el tiempo de descanso, aumentando peso, aumentando repeticiones. ¿Y cómo debemos ir introduciendo estas progresiones? Aquí donde viene la importancia del asesoramiento online, donde nos podemos permitir un acompañamiento prácticamente a diario e ir introduciendo estas modificaciones dependiendo de si va bajando el dolor, si se va sintiendo más cómoda, con más confianza para hacer el movimiento, y que poco a poco vayamos progresando. Incluso puede ser que haya semanas que la persona aumente el dolor y sepamos incluso cómo modificar o reducir un poquito las cargas para que la persona siga moviéndose y siga avanzando. Y para ello también tenemos que tener la clave importante de hablar constantemente con la persona, educarla con respecto al dolor y hacerle ver a la persona que, dependiendo incluso de las emociones, puede tener más o menos dolor. Lo importante del asesoramiento online y lo que va a garantizar resultados es que la persona va a estar acompañada en todo momento y que nosotros iremos dosificando y estableciendo ejercicios, añadiendo o quitando dependiendo de cómo esa persona vaya tolerando. Y es prácticamente lo que mejor agradece a la persona, es ese acompañamiento diario que podemos ofrecerle. Y esto también te lo vamos a enseñar dentro de Online Elite Fisios, donde además de enseñarte a captar clientes, te vamos a enseñar a cómo establecer y dar un buen servicio para que tu cliente o paciente, mejor dicho, tenga resultados. Si quieres saber más, aquí te dejamos un enlace.